buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. El día de hoy estamos realizando el diagnóstico financiero para la Sociedad Portuaria Regional Buenaventura S.A. dentro del marco de la actividad 2 de gerencia financiera, para lo cual se ha escogido el sector portuario de la economía colombiana. Es un sector de crecimiento que tiene una participación representativa dentro del PIB nacional y que además por su actividad provoca una serie de una economía de derrame en otras industrias, como lo es el turismo, como lo es el agro, como lo es el sector industrial de transporte y logística, entre otros. Por acá tenemos el contexto empresarial. La Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A. es la empresa encargada de administrar el terminal marítimo de Buenaventura, el puerto más importante del Pacífico colombiano. Fue constituida, bueno, un poquito de historia. Algo importante a saber es que este es el puerto más importante del país y el segundo puerto más importante de Latinoamérica. Bueno, dentro de sus estados financieros tenemos los rubros más importantes, como el activo corriente, que representa un 6,6%, el activo no corriente, que representa un 67% de sus activos no corrientes, el pasivo corriente con un 15,4%, el pasivo no corriente con un 72,5% y el patrimonio con un 62,5%. Los rubros más representativos. Por aquí tenemos el análisis vertical y el análisis horizontal de la empresa para los años correspondientes al 2022 y 2023. El análisis de resultados. Y vamos a detenernos específicamente en los indicadores de liquidez de la empresa. Como se nos indica, como podemos ver aquí, la razón corriente de la empresa está tipificada como baja. Esta razón corriente pues está dada por el activo corriente sobre el pasivo corriente, lo cual está indicando para el año 2023 un indicador de 0,8 y para el año 2022 un indicador de 1,2, es decir que en el año 2023 la empresa no alcanza a cubrir su pasivo corriente con sus activos corrientes, dado que este indicador se encuentra por debajo de 0. El capital de trabajo neto también tiene una connotación negativa, dado que para el año 2023 incluso se encuentra en un saldo negativo, y para el año 2022 este balance es positivo. La prueba ácida también es baja. Esta es una prueba agresiva que mide la capacidad de pago o de liquidez de las empresas en un momento determinado sin depender de sus inventarios. Y vemos que para el año 2023 la empresa no alcanza a cubrir su pasivo corriente sin no recurre a sus inventarios, mientras que para el año 2022 puede cubrir su pasivo corriente en 1.1 veces, por lo cual se tipifica como baja, puesto que depende de sus activos para poder cubrir sus pasivos corrientes. La razón corriente es adecuada. Esta mide el efectivo y el equivalente efectivo para cubrir el pasivo corriente. Es una empresa que por sus operaciones y por su alta efectividad en el cobro de cartera, en convertir sus operaciones a dinero, puede cubrir sus operaciones en el corto plazo.
Por acá en la interpretación de los activos, de los indicadores de liquidez, tenemos que la razón corriente es de 0,8. La empresa no cubre sus pasivos corrientes con sus activos corrientes, como se dijo anteriormente. Por cada peso de deuda de corto plazo, solo cuenta con 0,81 de sus activos corrientes para cubrir sus obligaciones inmediatas. Eso representa un déficit de cobertura que se agravó respecto a diciembre de 2022, cuando sí era adecuada. La principal causa es la caída del 77% en el efectivo. El capital neto de trabajo pasó de 44.715 millones en 2022 a negativo. Eso significa que la empresa no tiene colchón financiero operativo de sus obligaciones de corto plazo, superan sus activos líquidos disponibles. Luego tenemos los indicadores de actividad de la empresa con una tipificación, por ejemplo, en la rotación de cartera baja. Eso estaría correspondiéndose con la imposibilidad de la empresa de poder cubrir sus activos a corto plazo, es decir, con una no muy adecuada gestión de la liquidez. Acá tenemos que los días de cobro de su cartera son de 61 días para el año 23, mientras que para el año 22 estaba en 23 días, lo que representa una mejor gestión de cartera en el cobro de sus cuentas por cobrar. La rotación de inventarios se encuentra situada en 6,43 para 2022 y 7,65 para 2023. Es una rotación alta, es decir, que cada 6 días la empresa está rotando sus inventarios. Y la rotación de activos totales se encuentra en 0,19, lo cual es una rotación muy baja. Por acá tenemos los indicadores de rentabilidad, indicadores de endeudamiento de la empresa. En los indicadores de rentabilidad podemos ver que el margen bruto es adecuado, el margen operacional evita es adecuado, mientras que el margen neto es negativo y el ROA también se encuentra con una connotación negativa, lo mismo que el ROE negativo, lo cual indica que, bueno, como se puede ver en los estados financieros de la empresa, esta entidad en el año 2023, su balance de resultados dio como resultado el ejercicio pérdida. Luego tenemos los indicadores de endeudamiento con un nivel de endeudamiento que es muy alto, o el endeudamiento o el apalancamiento más bien es también muy alto. La cobertura de intereses es baja, la concentración de la deuda financiera es alta, es muy alta. La empresa se encuentra, por así decirlo, para estos periodos con un sobreendeudamiento, según también revelan sus estados financieros. Por último, tenemos unas conclusiones generales del diagnóstico financiero. En cuanto a la liquidez, tenemos que la liquidez se deterioró significativamente en el primer semestre de 2023. La razón corriente cayó por debajo de 1 y el capital de trabajo se tornó negativo. La causa principal es el consumo de efectivo para servicio de deuda e intereses, lo cual se corresponde también a ese nivel a ese sobreendeudamiento o a ese exceso de la empresa en su apalancamiento financiero.
Se requiere gestión efectiva de tesorería y mejora en el cobro de la cartera. Como vimos, eh, la empresa se demora mucho en convertir sus operaciones en efectivo, lo cual está indicando que necesita una mejora en la gestión de los activos. Por último, tenemos unas recomendaciones estratégicas. No nos hacemos énfasis en los otros indicadores, dado que el video se está tornando muy largo, y pues la idea era realizarlo de 5 minutos. Mi nombre es Carlos Brand, eh, y se realiza este video en torno a la actividad número 2 de gerencia financiera.